Bueno, anoche hablamos de qué es una iglesia y alguien puede decirnos las 5 marcas de una iglesia bíblica de que hablamos anoche. 1. Que se reúne regularmente para adorar a Dios. Ok, un grupo de creyentes que se reúnen regularmente para adorar, ¿no? ¿Qué más? El verdadero evangelio es proclamado en su enseñanza y su práctica. Amén. ¿Qué más? Bueno, la importancia de las ordenanzas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué más? Una iglesia bíblica tiene liderazgo. Liderazgo bíblico, ¿no? Los pastores, los ancianos, los obispos, lo que sea, ¿no? Los diáconos. Y al final, una iglesia bíblica tiene una misión bíblica, es alcanzar el mundo con el evangelio, ¿no? Y bueno, vamos a enfocarnos más esta noche en las responsabilidades dentro de la iglesia. Y lo que queremos pensar es sobre, bueno, tenemos los ancianos, de nuevo podemos decir pastores, obispos, los líderes en la iglesia. Hay individuos, hay vos, ¿no? Y hay la congregación en sí. Entonces vamos a ver que hay responsabilidades para cada uno de estos grupos, digamos. Y cuáles son y cómo podemos cumplir estas responsabilidades. Esto es lo que vamos a hablar esta noche. Entonces la primera pregunta es, ¿quién tiene las llaves? Bueno, no estoy hablando de la puerta de esta iglesia, pero estoy hablando de quién tiene las llaves a la iglesia. Y vamos a ver esta frase tanto en Mateo capítulo 16 como en Mateo capítulo 18. Y es un tema muy importante, así que en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice eso: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y les preguntó Jesús, y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y estos pasajes son importantes porque es la única vez donde Jesús habla de la iglesia, donde Él usa la palabra iglesia. Y dice en este pasaje de quién tiene las llaves al reino o a la iglesia. En este pasaje que acabamos de leer, ¿quién tiene las llaves? Pedro, ¿no? Y en este pasaje Pedro es como un representante de todos los discípulos. Y las llaves es una forma de decir que tiene la autoridad de atar y desatar. ¿Y qué significa eso? En otras palabras, determinar la correcta confesión acerca de Jesús.
Y en este pasaje, de nuevo, las llaves son dadas a Pedro, pero Pedro como representante de los apóstoles. Entonces tenemos este lenguaje, estas palabras, las llaves, lo que ates en la tierra, será atado en los cielos. Entonces ahora vamos a capítulo 8 de Mateo. Y vamos a ver lo que dice Jesús en otra ocasión. Y conocemos este pasaje porque habla del proceso de la disciplina en la iglesia. Usamos este pasaje para guiarnos en el proceso de cómo manejar situaciones en la iglesia donde hay pecado sin arrepentimiento, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos? Vemos en versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, paso 1, si tu hermano peca, vas a él y decirle, estás en pecado, hay que arrepentir y confiar en Cristo. Pero si no te escucha, versículo 16, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, paso 2 es ir con otros para enfrentar a este hermano con su pecado. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Entonces, el primer paso es llevar el asunto a la iglesia, es decir, la congregación. Y dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, el último paso es decir la cosa a la iglesia, es decir, la congregación, y si el persona sigue rechazando incluso a la iglesia, hay que decir esencialmente que esta persona ahora no es creyente, porque su vida y su confesión no coincide. ¿Me explico? Entonces es un paso donde la iglesia dice, hermano, me parece que no sos hermano, porque estás viviendo como incrédulo, ¿no? Es un paso donde la iglesia dice que no es parte de nosotros. Y en versículo 18 dice esto, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vemos el mismo lenguaje, ¿no? Este lenguaje de atar y desatar, ¿no? Y si las llaves, es las llaves que dan la responsabilidad de atar y desatar, o es decir, discernir entre creyentes y no creyentes, ahora esta responsabilidad pertenece, según este pasaje, a la iglesia, es decir, a la congregación. En capítulo 8 de Mateo, Jesús da esta responsabilidad de discernir quién es cristiano y no cristiano, afirmar quién es hermano y no hermano a la iglesia, a la congregación. Entonces podemos decir que la congregación tiene las llaves al reino o a la iglesia. ¿Me explico? Hay preguntas sobre esto porque es un punto muy importante. Entonces la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Y vamos a ver lo que esto significa en el práctico más adelante. Pero es la idea. Para explicarlo un poco más, las llaves de la iglesia o del reino dan la autoridad de determinar el qué y el quién del evangelio. El qué y el quién del evangelio.
la congregación, la iglesia, tiene la responsabilidad de discernir si es una verdadera confesión de fe, es decir, el qué del Evangelio, y si la persona tiene esa confesión y vive según su confesión, es decir, el quién del Evangelio. La confesión y los confesores, el qué y el quién del Evangelio. Y realmente eso es lo que hacemos con la membresía en la iglesia, ¿no? Me imagino que cuando hay una persona que quiere sumarte a esta iglesia, hay preguntas que hacen, ¿no? ¿Qué preguntas? ¿Qué es una pregunta que deberíamos hacer a una persona que quiere ser miembro de esta iglesia? Si creen en las doctrinas. ¿Qué es lo que creen? Ok, entonces estamos haciendo preguntas de su confesión. ¿Podrías decirme el Evangelio? Y se dicen, bueno, el Evangelio es que hay que ser una buena persona y si sos buena persona vas al cielo. ¿Es el Evangelio? Entonces vamos a rechazar esta confesión. Y lo que estoy diciendo es que esta responsabilidad de rechazar esta confesión es la responsabilidad de la congregación. ¿Me explico? O si esta persona dice, el Evangelio es sí, y dan una buena respuesta, wow, es como John Piper diciendo el Evangelio. Pero sabemos que viven una vida totalmente diferente. ¿Deberíamos permitirlo a sumarte a la iglesia? ¿Por qué? Porque su vida no coincide con su confesión, ¿no? Entonces, de nuevo, esta responsabilidad pertenece a la iglesia, a la congregación, de discernir el qué y el quién del Evangelio. Y hermanos, no deberíamos tomar esta responsabilidad a la ligera. Es muy importante. Cuando afirmamos que alguien realmente es un cristiano, estamos dándole confianza, estamos dándole seguridad de su salvación. Y si esa persona no es realmente cristiano, le estamos dando falsa esperanza. ¿Me explico? Nosotros no estamos siendo claros acerca de lo que deben hacer, lo que es alejarse del pecado y confiar en Cristo. Entonces, con nuestra afirmación, estamos tratando de estar de acuerdo con lo que es verdad en el cielo, como dice Jesús, ¿no? Por eso Jesús dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y la responsabilidad de la iglesia es en la medida de lo que podamos afirmar la verdadera confesión y los verdaderos confesores. Bueno, preguntas sobre esta responsabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, pero quiero ver si hay preguntas. Ok. ¿Cuánto tiempo se demoraría en reconocer un miembro de la iglesia? Buena pregunta. Su pregunta es ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para admitir a alguien en la iglesia, más o menos? Y realmente esto depende en cada iglesia. Hay algunas iglesias que lo hacen en 6 meses, otros 1 año. Entonces depende en cada iglesia. No hay nada, es decir, no hay nada en las Escrituras que dice, deberíamos esperar 7 meses o 7.5 meses. No, lo que es sabio en cada contexto. ¿Qué es el práctico acá? La práctica acá. Nosotros tenemos como estatuto de 6 meses y bueno, debe cursar un tiempo, hacer los estudios, entender cuáles son las doctrinas que entendemos. Y después de un tiempo, bueno, sí, podría participar, debe participar. Y el punto o el propósito de estos 6 meses es que... Escuchen lo que predicamos. Okay. Que convivan, vean, sepan cómo es la congregación, entiendan cómo
la vida de la iglesia, y después, bueno, seguramente no va a ser, no va a entender completamente la confesión de fe a través de la prédica, porque nosotros vamos a estar predicando tal vez un tema o Claro. algo y no va a tener todo el abanico. Entonces ahí recién en el discipulado entiende todo lo que nosotros creemos, y después de eso la persona dice sí quiero ser parte o no quiero ser parte, y bueno, ahí nosotros vemos y evaluamos si realmente lo que está diciendo está de acuerdo con su vida, y si realmente Entonces, estos 6 meses también son para evaluar el qué y el quién del Evangelio. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas? Bruno. Sí, estaba pensando en el contexto en el que se desarrollaba, por ejemplo, en lo que es el libro de Hechos, cuando Felipe bautiza al etíope, ¿no? Eso fue algo rápido, ¿no? Fue algo, Claro. eso tiene que ver con el contexto histórico en el que estaba la iglesia Sí. en ese momento, ¿no? Sí. Sí, a veces usamos hechos como ejemplo de, bueno, deberíamos hacerlo igual. Y a veces es así, ¿no? Pero a veces hay que, como dijiste, hay que entender que fue un contexto en particular, en un momento en particular, y es descriptivo, pero quizás no prescriptivo. ¿Es la palabra? Prescriptivo. Bueno. Sí. Ok, vamos a ver cómo esta responsabilidad o cómo cristianos durante el Nuevo Testamento hicieron esta responsabilidad, digamos. Vamos a ver 1 Corintios 5, 1 a 5. Y vemos realmente un caso de disciplina en la iglesia. Y dice en versículo 1, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo dice a la iglesia en Corinto, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Entonces es un caso de disciplina. ¿Qué está pasando en la iglesia? Bueno, alguien tiene una relación con la mujer de su padre, ¿no? Terrible. Y en versículo 2, Pablo dice, y ustedes se han vuelto, arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, sabemos que hay un pecado, el hombre no va a arrepentirse, y Pablo los reprende a los corintios por no haberse ocupado de la situación. No deberían permitir que este pecado abierto, tan fuerte, ocurra dentro de la iglesia sin llamar al hermano al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, entonces deberían tomar medidas adicionales, digamos, ¿no? Y en versículo 3, es decir, desde la perspectiva de Pablo, él ya ha juzgado la situación. El hombre debe ser disciplinado, echado de la iglesia. No se arrepiente. Pero Pablo también sabe que la disciplina de la iglesia, las llaves, la responsabilidad del qué y el quién del Evangelio pertenece a quién. No a Pablo, pero a la iglesia, ¿no? Entonces, así que en el versículo 4 dice que ustedes deberían tomar estos pasos. Y noten que esta es una acción que
toma toda la congregación cuando se reúnen, ¿no? Entonces, entre la congregación deberían tomar esta acción. Y bueno, como punto adicional, digamos, este versículo muestra el punto de la disciplina en la iglesia. La meta de este paso en la disciplina de la iglesia es de expulsar a alguien, es mostrarle que sus acciones demuestran que ya no es un creyente y nunca era creyente tampoco. Y si nuestra iglesia, debido a esto, nuestra iglesia estamos dando una falsa seguridad, entonces mejor sacarlo y predicarle el evangelio. Entonces, tenemos que ver la disciplina en la iglesia como un paso de amor, ¿no? Para mostrar a alguien que, hermano, no sos hermano, tu vida no coincide con tu confesión. Entonces, en este pasaje vemos a la iglesia, la congregación, tomando el acto final de disciplina en la iglesia, en el caso de un pecado repetido sin arrepentimiento. La iglesia hace esto porque las llaves del reino o esta responsabilidad les ha sido dada. Bueno, hay otro pasaje que nos ayuda a ver este proceso en 2 Corintios. 2 Corintios. Pobre Corintios, hay muchos ejemplos de disciplina en sus cartas, ¿no? 2 Corintios, capítulo 2, vamos a leer 5 a 11. Pablo dice así: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Entonces, para entender el contexto de este pasaje, debemos recordar que hubo rebelión en la iglesia, un caso de rebelión contra Pablo y la enseñanza de la iglesia. Y obviamente la iglesia había dado el paso apropiado para echar a esta persona de la iglesia, para disciplinarlo. Y noten en versículo 6 quién tomó esta decisión. Dice Pablo: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría, es decir, la mayoría de la congregación. Porque es su responsabilidad, ¿no? Y ahora, si está arrepentido esta persona, este hombre, la iglesia puede tomar la decisión de admitirlo de nuevo. Es el punto de Pablo. La iglesia o la congregación tiene entonces la autoridad para determinar el quién del evangelio, los verdaderos confesores. Pero también tiene la responsabilidad de determinar el qué del evangelio. Si una persona o un maestro, un pastor está hablando del evangelio de Cristo o no. Entonces, hemos visto que en el caso de los corintios, la iglesia tiene la responsabilidad de discernir, determinar el quién del evangelio. Si esta persona realmente es
cristiano o no. Pero también tenemos la responsabilidad como iglesia, como congregación, de determinar el qué del Evangelio. Y vemos esto, o un ejemplo de esto, en Gálatas capítulo 1. Y vimos este pasaje anoche. Y como dije, normalmente cuando Pablo escribe una carta a una iglesia, él en el principio da muchos saludos, bendiciones, hermanos, y realmente no vemos esto en Gálatas, ¿no? Es como, hola, ¿qué están haciendo? ¿No? Algo así. Y dice en versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero, ¿ok? ¿A quién está hablando Pablo en esta carta? ¿A los ancianos? ¿Solamente el pastor? ¿O la iglesia en sí? Sí, esta carta está para toda la iglesia, dice en versículo 2, a las iglesias de Galacia, ¿no? Es para la congregación. Entonces dice en versículo 8, iglesia, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anátema. Entonces, la responsabilidad de determinar, discernir el verdadero evangelio, según Pablo, pertenece ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Pablo? No, a la iglesia, porque la iglesia tiene la responsabilidad del qué y el quién del evangelio. Bueno. Entonces, si la responsabilidad del qué y quién del evangelio pertenecen a la iglesia, ¿qué rol tienen los pastores? ¿Qué rol tenemos nosotros como individuos? ¿No? Entonces, vamos a tratar de explicar esto con un dibujo. Y deberían saber que no soy artista, ¿no? A ver. Bueno, entonces, vamos a ver que los ancianos, pastores, obispos sí tienen responsabilidad, la congregación tiene responsabilidad, vos mismo tenés responsabilidad. Y bueno, hemos visto que la congregación tiene la responsabilidad del el qué y el quién del evangelio, ¿no? Y tienen la autoridad para mandar. Es decir, que la iglesia puede decir, esto no es el evangelio, o sí, esto es el evangelio. Esto es una persona que es cristiano, que tiene una confesión correcta o no. Tienen esta autoridad. Podemos decir que posee, y usa las llaves, ¿no? Las llaves pertenecen a la congregación. Tiene la responsabilidad de reconocer pastores o ancianos o obispos. Y de nuevo tienen la responsabilidad de guardar el qué y el quién del evangelio. Entonces, la congregación reconocer los ancianos. Pero ¿qué responsabilidad tienen los ancianos? Porque
hay muchos pasajes que hablan de lo que deberían hacer los pastores y lo demás. Entonces, ¿qué deberían hacer? Bueno, ellos, vamos a ver por ahí, tienen la autoridad para aconsejar o persuadir, una palabra difícil para nosotros, ¿no? Convencer, sí. ¿Qué más? ¿Qué es un punto obvio que los ancianos tienen que hacer? Exhortar, no sé, enseñar, ¿sí? Eric leyó un pasaje anoche, los apóstoles, profetas, pastores, maestros tienen la responsabilidad de capacitar, ¿no? Podríamos decir pastorear. Orar. ¿Se acuerdan? Anoche leímos este pasaje que habla en Hechos capítulo 6 y los discípulos no tuvieron tiempo para estudiar y orar porque estaban haciendo otras cosas, cosas prácticas en la iglesia o entre los creyentes, y reconocieron que, necesitamos pasar más tiempo en la palabra y en la oración. Entonces todos nosotros tenemos que orar, pero especialmente los pastores. Y en el sentido de exhortar, sí. Y persistir también habla de la oración, dice el pasaje. Sí. Entonces vemos que hay una responsabilidad de los ancianos a la congregación de pastorear, capacitar, ¿no? Ok. Y es importante recordar que el pastor o los pastores, los ancianos, también son miembros de la iglesia, son parte de la congregación. Qué raro este triángulo, ¿no? Porque son parte también de la congregación. Entonces, ellos también tienen todas estas responsabilidades como vos tenés estas responsabilidades. Bueno, pero también entre vos y la congregación hay responsabilidades, y si tenemos tiempo vamos a hablar de algunos en particular, pero hay aliento, amor. Cada uno de nosotros somos parte de la congregación y tenemos responsabilidades para la congregación. Y la congregación tiene responsabilidad para ti, para vos. Ustedes tienen un pacto de membresía. Y habla de esto, de las responsabilidades entre la congregación y cada persona. Sí, me imagino. Bueno. Está copiado. Bueno, nos comprometemos con la ayuda del Espíritu Santo a andar juntos en amor cristiano, fomentar el progreso de esta iglesia en sabiduría, santidad y consuelo, mantener la devoción sagrada de la familia, vigilarnos el uno al otro en amor fraternal. Bueno, entonces sí hay responsabilidades entre vos y la iglesia y vos. Pero también hay una relación entre cada uno de nosotros y los ancianos, ¿no? Y bueno, alguien puede leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17.
en voz alta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades a los ancianos? Obedecer, someternos. Sí. Esto incluye orar por ellos y tenemos la responsabilidad de practicar los unos y otros del Nuevo Testamento. Y de nuevo, si tenemos tiempo, vamos a hablar sobre esto. ¿Y qué responsabilidad tienen los ancianos para vos? Dice en este pasaje, ¿no? Ellos que velan. Velar es el verbo. Velar, ok. Otros dice vigilancia. Y queremos que lo hagan con alegría, ¿no? Y no con queja. Entonces, responsabilidad para nosotros a obedecer. Pero si el pastor está predicando un evangelio falso, ¿todavía tengo que obedecerlo? No, porque tenemos esta responsabilidad como congregación, ¿no? Para guardar el evangelio, para discernir, determinar el qué y el quién del evangelio. Es un desastre este dibujo, ¿no? Perdóname. Bueno, ¿qué preguntas hay sobre las responsabilidades en la iglesia? Sí. Y yo quería preguntar si en los tres puntos los tres tienen la misma responsabilidad de la consejería bíblica o solamente el pastor con los de la congregación. Bueno, creo que es igual de todo, ¿no? Nosotros, entre nosotros, a ver, entre cada uno de nosotros y la congregación, hay esta responsabilidad de alentar, de amar y de aconsejar, ¿no? Y es la responsabilidad del anciano también aconsejar, porque es parte de la congregación. Y también, como dijo Eric anoche, es su responsabilidad de capacitar a los miembros de hacer el trabajo del ministerio, la obra del ministerio. Entonces sí, todos nosotros tenemos la responsabilidad de practicar el discipulado, la consejería bíblica. Obviamente algunos van a hacerlo de una manera más fuerte, más específica, ¿no? Eric tiene un don para aconsejar a las personas. Yo puedo hacerlo y tengo la responsabilidad de hacerlo, pero Eric va a hacerlo mejor y más con propósito. Él tiene horas durante su semana cuando habla con personas en esta relación de consejería. ¿Me explico? Pero sí es toda nuestra responsabilidad de hacerlo. Buena pregunta. ¿Qué más preguntas sobre las responsabilidades en la iglesia? Me surge una pregunta. ¿El servicio también es parte de la responsabilidad? ¿El qué? ¿El servicio? Servicio. El servicio. Sí, sí. Sí. Por supuesto. Bueno, tenemos algunos minutos, entonces lo que quiero hacer ahora es enfocarnos más en tus responsabilidades como miembro de esta iglesia. ¿Cuáles son? ¿Ok? Bueno, es uno. Y el primero que voy a compartir, así que
¿Viste mis notas antes? Bueno, tus responsabilidades en la iglesia local. Lamentablemente hay muchos que asisten sus iglesias, cada domingo con la idea de ¿qué puedo recibir de esta iglesia? ¿No? ¿Qué puedo obtener de esta experiencia? En lugar de pensar en lo que pueden o deben hacer ellos. Y creo que el Nuevo Testamento es muy claro sobre esto. Cada creyente necesita la iglesia local y tiene responsabilidades dentro de la iglesia local. Y la primera, como dijo, es asistir a la iglesia regularmente, ¿no? Suena obvio. Y hemos escuchado seguramente Hebreos capítulo 10, versículo 23, que dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, algunas cosas para tener en cuenta en este pasaje. Uno, el contexto es la perseverancia, ¿no? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Una manera, según el versículo 24, es estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras. ¿Y cómo podemos hacer eso? Al congregarnos. Entonces, para decirlo al revés, necesitamos congregarnos para estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras para que podamos perseverar en la fe. Así es. Por eso, hermanos, su asistencia a la iglesia no debe ser opcional. Es necesario para vos y para los demás. Es posible que tengas la palabra, como dijo Eric anoche, que tengas la palabra de aliento para ofrecer a otro miembro en un momento de necesidad. Puede que estén luchando con el pecado y es posible que tengas la palabra de exhortación que necesitan. Pero todo eso requiere que asistas con regularidad. Y en realidad todas estas otras responsabilidades vienen de o pertenecen, se relacionan con esta primera responsabilidad, ¿no? Si no asistimos regularmente a nuestra iglesia local, es difícil, si no imposible, para nosotros cumplir con nuestras otras responsabilidades como miembros de una iglesia, ¿no? Bueno, entonces asistir a la iglesia regularmente. Número 2, ayudar a preservar o guardar el evangelio. Como ya dijimos sobre la congregación, el qué, el quién, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de guardar el evangelio, ¿no? Y si vas a guardar el evangelio, tienes que saber el evangelio. Tienes que saber la sana doctrina, ¿no? Entonces, para hacer eso, tienes que estudiar y aprender. Y, por supuesto, es la responsabilidad de los pastores y ancianos de capacitarnos, pero es tu responsabilidad buscar esa capacitación. Bueno, número 3. Vamos a saltar estas cosas para dar tiempo a nuestro hermano. Bueno, número 3. Ayudar a confirmar a los creyentes en el Evangelio. Hablamos sobre cómo es responsabilidad de la congregación afirmar quién es y quién no es creyente. Y para que puedan hacer eso, necesitan conocerse unos a otros.
Eso significa, por supuesto, asistir a la iglesia, pero también significa conocernos fuera de las reuniones de la iglesia. Eso significa encontrar formas de incluirnos unos a otros miembros de la iglesia, en nuestras vidas diarias. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿No? Cuanto más nos conocemos, más podemos animarnos unos a otros. Decir, hermano, realmente veo evidencia de gracia en tu vida. Y doy gracias a Dios que estás creciendo como cristiano. Nos estamos afirmando y confirmando unos a otros en el Evangelio. Es la idea. Número 4, participar en las decisiones de la iglesia. Como mencionamos, hay ocasiones en las que la iglesia, la congregación, está llamado a actuar, tomar una decisión. Y si sos miembro de la iglesia, es tu responsabilidad participar en estas decisiones. Y realmente esto conduce a la unidad de la iglesia. Cuando todos participamos en las decisiones, cuando todos están cumpliendo con su rol como miembros y participando en las decisiones en las que Dios los ha llamado a participar, trae unidad. Estaba hablando con un hermano el otro día y en su iglesia hubo un caso de disciplina y fue la primera vez que encontraron una situación así y les preocupaba que pudiera causar división o que algunos miembros dudaron en dar el paso final de echar a esta persona de la iglesia. Pero en cambio, la iglesia ya había reconocido que esta persona estaba viviendo una vida que no coincidía con su profesión de fe. Y por lo tanto, cuando llegó el momento de tomar esta decisión, ya había unidad. Entonces, todos participaban cumpliendo con su rol como miembros. Entonces, participar en las decisiones de tu iglesia. Número 5, discipular a otros miembros de la iglesia. Y parte de nuestro rol de guardar el Evangelio es discipular a otros. Y bueno, Eric está dándonos mucha información sobre la importancia de hacer eso, ¿no? Pero quiero decir esto, que no es solamente tu responsabilidad de discipular a otros, pero también a recibir discipulado, ser discipulado. ¿Sí? A veces es fácil de pensar en ¿quién puede ayudar? Y a veces necesitamos reconocer que nosotros también necesitamos crecer. Necesitamos ayuda de nosotros, ¿no? Bueno, número 6, compartir el Evangelio con los no creyentes. Dice Pablo en 2 Corintios que tenemos este ministerio de reconciliación. Somos embajadores de Cristo y tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y de nuevo, esto significa que tenemos que saber lo que es el Evangelio, cómo compartir el Evangelio. Bueno,
hay estudios sobre personas que vinieron a la iglesia y se convirtieron y después les preguntan, bueno, ¿por qué asistieron a la iglesia por la primera vez? ¿Por qué vinieron a esta iglesia? Y fue como el 90% del tiempo fue porque un amigo o un familiar los invitó. Y menos del 5% de las veces fue porque un pastor los invitó. Entonces el punto es que nosotros somos los mejores para alcanzar nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares con el Evangelio. No es pastor Ariel's responsabilidad de evangelizar Resistencia. Es su responsabilidad también, pero todos nosotros tenemos esta responsabilidad. 7, seguir los líderes de tu iglesia. Ya vimos en Hebreos donde dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Vemos en 1 Pedro cuando él habla de los requisitos o las características de pastores, dice en versículo 3, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, un pastor, un anciano debe ser un ejemplo. Entonces, es nuestra responsabilidad de mirar nuestro pastor, nuestros ancianos como ejemplo. Si queremos saber cómo es un creyente maduro que está creciendo, podemos ver nuestros ancianos, nuestro pastor dice, esto es lo que significa ser maduro en la fe. No significa que es perfecto, pero él sabe que no es perfecto y sabe que debe confesar sus pecados y confiar en Cristo, ¿no? Es un ejemplo para el rebaño de Cristo. Bueno, entonces es nuestra responsabilidad de seguirlos, orar por ellos y al final es nuestra responsabilidad de practicar los unos y otros del Nuevo Testamento. Y no tenemos tiempo para mirar todos, pero tengo un papel para cada uno de ustedes que tienen todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de los unos y otros del Nuevo Testamento. Amarnos unos a otros. Sírvense unos a otros, ¿no? Hay muchos de esto. Y el punto es que no podemos practicar, obedecer estos mandamientos sin ser parte de una iglesia. Bueno, déjame ver uno. Por ejemplo, Romanos 12:16. Tengan el mismo sentir unos con otros. 1 Corintios 12:25. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, soportándose unos a otros en amor. Hay muchos unos a otros pasajes en el Nuevo Testamento y es nuestra responsabilidad de practicar estas cosas. Y de nuevo, no podemos hacer eso si vivimos solo, si pensamos que mi relación con Cristo es mi cosa y nada más. No, tenemos responsabilidades entre nosotros como miembros de esta iglesia. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, quejas. Bueno, no quejas. Quejas son para Ariel. Bueno, ser parte de una iglesia es difícil. Hay desafíos, pero es una bendición y es el diseño de Dios para cada cristiano. Amén.